Muy buenas tardes. Les habla Jonathan Liendo. Eh, He transitado mucho por este mundo de SAP durante aproximadamente 12 años y me he dado cuenta que hay muchos videos, la mayoría en inglés, y son un tanto, digamos, lejos en el entendimiento de todo lo que tiene que ver con el tema de HANA. La razón de ser de este pequeño curso es de alguna manera darles un overview o digamos un conocimiento básico de qué es, cómo funciona y para qué sirve. ¿Sí? Eh, lo que veremos a continuación es objetivos. El objetivo es ofrecer las herramientas necesarias para que los consultores de SAP Basis conozcan la plataforma de HANA, su administración y mantenimiento. El objetivo de este curso o taller no es ir al detalle específico de la tecnología. Como les dije en un principio, la idea es de alguna manera tener un conocimiento, eh, un overview, un básico, ¿no? Digamos, para personas que se están adentrando en el mundo de HANA. Tampoco el objetivo del taller es la extracción de datos de HANA ni la instalación de HANA. En un próximo video estaré posteando cómo es la instalación de HANA. Digamos la instalación de HANA, siempre y cuando tengas todos los prerequisitos, no es tan compleja. En la agenda de este pequeño overview vamos a ver lo que es HANA, cómo funciona la arquitectura o cómo está estructurada, conceptos básicos, qué es el HANA Studio, cómo funciona la Business Suite on HANA, cómo es el mantenimiento de HANA, su administración y verificación de errores. Ya para comenzar, digamos, las personas que tienen conocimiento de SAP, en un principio sabemos que funciona en tres capas. La primera capa sería la capa de, viéndolo de arriba hacia abajo, sería la capa del GUI o la capa de presentación. Posteriormente vendría la capa que vemos aquí representada por un color verde grande, que es la capa de aplicación del ERP o podría ser CRM, BW, no, es indistinto en este caso con lo que es ERP, pero podría ser cualquiera de esas soluciones. Y finalmente la que vemos del lado izquierdo, que es representado por la base de datos, ¿sí? Todo eso contenido, o sea, ese servidor va a tener dentro lo que son discos duros, memorias y CPU. Para los años 80, y bueno, esto de la tecnología comenzó, digamos, de los servidores, comenzó desde los años 60, pero ya para ubicarlos un poquito mejor, en los años 80 fue cuando se comenzó de alguna manera con la proliferación de lo que es los computadores personales, el computador que era para la casa. Y pongo el ejemplo del computador para la casa porque es muy fácil verlo de alguna manera convivencialmente. Una anécdota que tengo es que en el año 83 mi padre compró su primer computador personal. Era un computador marca Sinclair, un CPU marca Z80, bueno, marca no, perdón, modelo Z80. Este CPU era uno de los primeros para computadores personales. Dicho computador no tenía monitor, no tenía monitor, había que conectarlo al televisor de la casa y el teclado ya era un computador muy chico con el teclado incorporado ya dentro del computador y tenía un K de memoria. Ese computador costó, no sé, $2.000. Ese computador tenía un K de memoria. Las cosas que se podían hacer con él eran muy, muy reducidas. Era, había que programar lo que había que, o sea, si querías utilizar algo, lo que fuera, tipo algún programa de editor de texto o para calcular alguna cosa, debías hacer el programa, digamos, programar el software para poderlo hacer. Un mes después compré un módulo, porque era un K era muy poquito. Ese módulo costó $1.000, un módulo de 64K adicionales de memoria. Ya con 64K las cosas que se podían hacer eran mucho más elaboradas, con mayor capacidad. Esta historia se las cuento porque fíjense que en la actualidad
Les voy a poner un ejemplo personal propio, donde mi computador tiene 16 gigas de memoria, con una memoria SODIMM de alta velocidad. Tiene un disco duro de 512 gigas de espacio en disco, estado sólido, y tiene un CPU de séptima generación, Intel de séptima generación. Ese computador costó $1.600, es decir, aproximadamente casi la mitad de lo que costó el computador en el año 83. Toda esta narración, lo que quiero que vean y que está demostrado de alguna manera, es que las memorias, los CPUs y almacenamiento en disco duro se redujo en costos, y no solo se redujo en costos, sino que adicionalmente las velocidades son 1.000, 2.000, hasta millones de veces mucho más rápidas de lo que era en el año 83, hace 26 años. Perdón, hace 36 años. La idea de esto, de esta narración, es que vean cómo se han abaratado los costos y cómo se ha hecho la velocidad 1.000 veces, millones de veces mucho más rápida. En este sentido, la similitud la hago porque los servidores han crecido de la misma forma y manera, teniendo servidores ahora mucho más económicos y con prestaciones y performance mucho más grandes que lo que podíamos tener hace 20 o 30 años. SAP lo que hizo en este sentido fue tomar las grandes prestaciones o performance que permiten los servidores actuales para colocar su base de datos ahora en memoria. HANA no es más que una base de datos en memoria. Y en la próxima lámina veremos el concepto ya más digamos, teórico de lo que es HANA. Pero básicamente es una base de datos en memoria con la velocidad que puede tener una memoria RAM para la respuesta de cada una de las peticiones que se le haga desde el aplicativo. Entonces, HANA es una plataforma integrada de hardware más software que combina innovadoras tecnologías de base de datos, como la modalidad de procesamiento en memory, para soportar una nueva generación de aplicaciones de altísimo performance, entre las que destacan las herramientas analíticas con la promesa de lograr respuestas en tiempo real. La verdad es que en los últimos 20 años, Oracle, SQL Server, MaxDB, todas las bases de datos tradicionales, DB2, no hicieron grandes cambios en cuanto a la forma como manejaban las bases de datos. SAP lo que hizo entonces fue tomar todas las prestaciones, performance que permiten el hardware actual y hacer la próxima generación del manejador de base de datos, convirtiendo filas por columnas, comprimiendo 7:1 y algunos otros detalles adicionales para tener ahora una base de datos en memoria con un altísimo performance. Entonces, en el segundo punto tenemos, con el avance vertiginoso en las tecnologías de RAM, surge la interesante posibilidad de llevar a todos los datos físicamente más cerca del CPU o la unidad central de proceso. Es decir, alojando la base de datos en memoria RAM, en una memoria RAM de alta capacidad, en lugar de hacerlo en disco. A esto se le llama Computing in Memory. Entonces, de lo que ya comenté, básicamente es tener la base de datos en memoria. Finalmente, la realidad es que si miramos hacia atrás, las tecnologías de base de datos no registraban cambios trascendentes desde los últimos 20 años. Conforme crecía el poder de procesamiento, la base de datos se hacía más grande y veloz, pero su estructura básica y arquitectura hasta ahora seguía siendo esencialmente la misma. ¿Cómo así que se volvían más rápidos? Pues en la medida que el procesador, la memoria y el servidor tenía alto performance, la base de datos podía seguir creciendo y tener, digamos, el performance adecuado para su funcionamiento. Pero cuando se hacían muy grandes, ya desbordaban ese performance y se tornaban algo lentos. Finalmente, SAP HANA, una vez más les comento,
Es una plataforma integrada de hardware más software y una de sus características esenciales es ser una base de datos columnar, como les comenté anteriormente, lo que permite transponer las tablas almacenándolas físicamente por columnas en lugar de filas. Característica esta que permite una mayor compresión de los datos, teniendo ratas de compresión de hasta 7:1. La razón de ser de HANA finalmente es un concepto muy claro que se llama real time o tiempo real, que podamos obtener de la base de datos en tiempo real cualquier información. En el caso de SAP ERP, una de las soluciones principales de SAP es un sistema que es transaccional. Está orientado a brindarle el mayor o la mayor disposición a la persona que facturan, a las personas que producen en PPE, a las personas que manejan la parte de inventarios, y la idea es que todo el performance esté orientado a eso. En el caso de que un empresario o digamos un dueño de una empresa solicita alguna información y quiere de alguna manera que se extraigan datos de toda esa operación, el sistema de alguna forma va a tener que interactuar y hacer un query contra la base de datos, bien sea desde SAP o directamente desde el manejador de base de datos. Eso va a hacer que el performance se vea afectado. Entonces, en la mayoría de las ocasiones no lo hacemos de esa manera, sino lo que hacemos es interactuamos o conectamos con un sistema llamado BW, Business Warehouse, con el cual extraemos datos, almacenamos en otro servidor distinto para poder reportear y de alguna manera sacar la información. Esa información basada en esa arquitectura que acabo de mencionar es una información que no va a estar actualizada, sino que va a ser posteriori a que fue generada. Eso ocurre en la mayoría de los sistemas de bases de datos tradicionales con SAP ERP y SAP BW. En el caso de HANA, sí vamos a poder extraer la información en tiempo real, porque el performance es tan alto que no va a afectar la operación y los usuarios finales no van a ver afectado su trabajo en el día a día o en la generación de facturación, de cargas de materiales, de inventario y todo lo relacionado a la operación de la empresa. Entonces, finalmente, en conclusión, el objetivo del Time Real es poder tener información en tiempo real de manera inmediata, sin tener que esperar a un día o 2 días para poder tenerla disponible. En esta imagen lo que podemos apreciar es un resumen de todo lo que hemos hablado hasta el momento. Entonces, ¿qué es SAP HANA? SAP HANA es una conjunción entre lo que es un hardware de alta performance más una nueva generación de software manejador de base de datos que intercambia filas por columna, que tiene ratas de compresión de hasta 7:1 y que permite de alguna manera el tiempo real en cuanto a la extracción de información directamente a la base de datos. Finalmente tenemos este cuadro que nos muestra las diferencias entre una base de datos SAP HANA y una base de datos tradicional. En el primer punto tenemos un concepto de Big Data, grandes cantidades de datos con altas velocidades. Esto se puede gracias a el alto performance más el software que conjugan entre los dos para formar lo que es la solución SAP HANA. En las bases de datos tradicionales, mientras más información, más lentas se tornan. ¿Sí? Podemos tener un servidor muy poderoso con una base de datos vacía, pero en la medida que pasen los años y esa base de datos vaya creciendo, se va a ir tornando más lenta. Como punto 2, tenemos en SAP HANA que permite la interacción en tiempo real. Ojo, yo estoy hablando de este SAP HANA orientado a la Business Suite de SAP, que es el ERP. En la medida que yo toque la base de datos para hacer queries en una base de datos tradicional como punto 2, voy a afectar el performance. Entonces, la solución que SAP consiguió en tiempos pasados fue que la información estuviera disponible después de que es generada, es decir, 24 horas después, 12 horas después, no en el momento exacto. Como punto 3,
puedes manejar en SAP HANA información de datos estructurados y no estructurados. Es una plataforma abierta en todas las capas. En el caso de las bases de datos tradicionales, el manejo de la base de datos es estructurada. En SAP HANA quiero agregarles que no existen los índices. En cambio, en la base de datos tradicional existen índices que tienes que hacerles mantenimiento. Como punto 4, al tener una compresión de 7:1, supongamos que tengo una base de datos de 21 teras y quiero hacerle un backup, lo más probable es que me tarde unos 18 horas. En cambio, si yo tengo una compresión de 7:1, una base de datos de 21 teras se ve transformada en una base de datos de 3 teras apenas. Y hacer un backup de 3 teras es muchísimo más rápido que hacer un backup de una base de datos de 21 teras. En el caso de la plataforma tradicional, es necesario evaluar si puede interactuar con otra marca o tiene algún add-on o algún feature para la compatibilidad. Y en cuanto al tema de backup o restore, es de varias horas la ejecución porque son bases de datos muy grandes. En SAP HANA la compresión es de 7:1. En la base de datos tradicional el crecimiento es tradicional y es de crecimiento amplio. Finalmente, en SAP HANA tenemos un tratamiento columnar de la información y en la base de datos tradicional tenemos un tratamiento por filas. Hasta aquí hemos explicado o he explicado lo que corresponde a toda la conceptualización y cómo funciona SAP HANA desde el punto de vista de la teoría. Conceptos como Big Data, conceptos como compresión, conceptos como time real o tiempo real. ¿De acuerdo? A continuación voy a explicarles de manera general las herramientas o la herramienta principal para la administración de SAP HANA. ¿Cómo trabaja SAP HANA? Un overview. Lo que tenemos aquí es el HANA Studio. Es la herramienta con la cual administramos de forma gráfica el SAP HANA. Me voy a pasar al HANA Studio en vivo para que lo podamos ver. Entonces un doble clic acá me va a mostrar toda la información correspondiente a este sistema HANA que estamos verificando en este momento. En la primera pantalla, que es la pantalla de Overview, podemos ver todo el consumo en memoria que tiene este servidor en este instante. Un poco más abajo tenemos la memoria que tiene tomado el servidor, la cantidad de CPUs, que son 100, y del lado derecho los discos. Hay un punto donde me han hecho muchas preguntas porque quizás al decir que la base de datos está en memoria se piensa que no escribe en el disco, pero hay una parte que se llama la parte de datos persistente que de alguna forma tiene que ir grabando en el disco duro la información de las tablas cada cierto tiempo. Esto porque si en algún momento se llega a desconectar el servidor, la base de datos tiene que recuperarse de alguna forma. ¿Okay? Más adelante podemos ver los servicios en la próxima pestaña, los servicios que están arriba, las alertas, ¿sí? Las alertas que tienen en este momento, una pestaña de performance, una pestaña de volúmenes donde se nos presentan, esto es más o menos como lo equivalente a los data files que hay en las bases de datos tradicionales como Oracle, SQL Server, ¿sí? Tenemos una pestaña de configuración donde simplemente al colocar el nombre del parámetro, él busca todos los parámetros que sean parecidos a eso, ¿sí? En este caso coloqué backup y él me está buscando todos los parámetros que son parecidos a backup. En mi caso, por ejemplo, yo modifiqué este de backup. Él tenía como por defecto el directorio de la instancia backup data y yo lo cambié a /backup y el resto de la información. Tenemos el System Information, que es donde tenemos de alguna manera todo lo que tiene que ver con conexiones, caché, bloqueos. Tenemos los files de diagnóstico, donde tenemos los traces o logs de cuando la base de datos tiene algún problema o fue bajada o subida y queremos ver
cómo fue el trace de lo que ocurrió, y podemos activar otro tipo de trace, ¿sí?, más especializados. En este caso no voy a ir al detalle, sencillamente les voy a mostrar las cosas básicas que trae. Trae aquí donde les decía que yo puedo arrancar no está habilitado porque ya la base de datos está arriba. Puedo detener o puedo reiniciar la base de datos. En esta otra pestaña puedo hacer backups, y en esta última opción puedo hacer lo que son los recovery. Adicionalmente puedo abrir todo lo correspondiente a los statements SQL. O sea, si yo le doy un clic acá, él me muestra una ventana donde puedo ejecutar cualquier query que vaya hacia la base de datos. Finalmente, puedo buscar aquí en todo el tema de propiedades y ver si ya tengo una licencia colocada, la licencia definitiva. En este caso, la licencia no está definitiva, tiene una duración hasta el 4 de agosto. Es necesario agregar la última licencia porque si no el sistema se bloquea pasado esa fecha. Tal y como hemos visto, entonces, para el tema de mantenimiento, ya vimos dónde está la licencia, backups, recovery, monitoreos, verificación de errores y configuración. También vimos cómo subir y bajar el sistema de HANA, la verificación de los logs, los directorios y el appliance en general. Finalmente, como conversamos en un principio, no puedo. HANA es una conjunción de hardware más software. Entonces, yo no puedo implementar un sistema de HANA en cualquier servidor normal, porque no es un servidor normal, es un servidor especial que tiene como nombre Appliance de HANA. Las marcas más conocidas para implementación de appliance o que fabrican appliance son Cisco, Dell, Fujitsu, Hitachi, HP, IBM y NEC. Yo les recomiendo, también hay desde el punto de vista de cloud, donde pueden montar servidores de HANA, es en Microsoft Azure, en Google Platform y en Amazon Web Services. Mi recomendación es Amazon Web Services. Gracias por su atención y espero este pequeño overview de qué es HANA les haya servido mucho. Por favor, suscríbanse a mi canal y denle a la campana para cada vez que yo suba un video puedan estar pendientes y puedan seguir conociendo y aprendiendo sobre esta plataforma tan interesante.